son recordatorios de que la capa no protege, la capa condena. Oficialmente se quitó la vida y el héroe que enseñó al mundo a volar nunca volvería a caminar. La mujer que interpretó al amor de Superman murió sola, derrotada por sus propios demonios. Y cuando unes los puntos, la imagen que emerge no es de un héroe, porque lo que escucharás no es un cómic, es una maldición. Superman nació para salvar al mundo, pero a quienes lo interpretaron, nadie pudo salvarlos. Un héroe hecho de acero, actores hechos pedazos. Un disparo en la noche que aún huele a pólvora. Un cuerpo torcido, roto, mirando al cielo que nunca volvería a tocar. Carreras enterradas bajo la misma capa que prometía gloria. Dicen que Superman es la representación de la esperanza, pero cuando miras de cerca, lo que encuentras no es esperanza, sino un altar disfrazado de héroe. Un altar que exige sacrificios de carne y hueso. Porque mientras el público aplaudía en los cines, detrás del telón, las vidas de quienes llevaron esa capa se quebraban. Algunos quedaron marcados para siempre, otros terminaron muertos en habitaciones cerradas, en camas de hospitales, o bajo titulares que parecían escritos por la propia maldición. Soy Mick, el guardián de historias, y esta noche, en Oscura Frecuencia, episodio 7, Superman maldito, el precio de vestir la capa. Un expediente prohibido sobre el héroe más luminoso de todos los tiempos, y al mismo tiempo, el más maldito. Ponte cómodo, apaga la luz, porque lo que escucharás no es un cómic, es una maldición, una que cobró la vida de quienes intentaron volar. Sección 1. Datos históricos e impactantes. El mundo estaba roto. Las calles de Cleveland olían a pan racionado, a periódicos húmedos, con titulares de guerra. Los hombres regresaban del frente con los ojos vacíos. Los niños pedían héroes y nadie respondía. Fue entonces cuando dos jóvenes judíos, Jerry Siegel y Joe Shuster, en un pequeño apartamento, comenzaron a dibujar a un dios de papel, un huérfano venido de otro planeta, un inmigrante de un mundo hostil, un hombre que juraba usar sus poderes para proteger a los débiles. Había nacido Superman. Pero lo que pocos recuerdan es que Siegel y Shuster, desesperados por sobrevivir, vendieron los derechos de su creación por apenas $130. Una cifra ridícula para un personaje que pronto levantaría un imperio de millones de dólares. Mientras Hollywood amasaba fortunas con su héroe, ellos morían en silencio. Siegel, recibiendo cheques miserables, contestaba cartas de fans que aún lo querían dueños de Superman. Shuster, casi ciego, dibujaba caricaturas baratas para sobrevivir. El hombre más poderoso del mundo había nacido de la injusticia. Décadas después, la capa llegó al cine. 1948. Los niños abarrotaron los cines para ver a Kirk Alyn,
el primer Superman de carne y hueso. Pero cuando las luces se apagaron, Hollywood lo desechó como un juguete roto. Su nombre fue borrado de los créditos y murió con Alzheimer, olvidado por todos. El primer hombre que voló en pantalla ni siquiera pudo conservar su memoria. 30 años más tarde, el mito resucitó en grande. 1978, Superman the Movie, con Christopher Reeve. Un presupuesto monstruoso, una campaña que prometía: creerás que un hombre puede volar. Y el mundo lo creyó. Los cines se llenaron. Los críticos hablaron de milagro. Reeve se convirtió en un dios moderno. Pero la luz tiene un precio. Lo que parecía gloria eterna era solo la antesala de una maldición que ya se afilaba en las sombras. No fue la primera advertencia. En 1959, George Reeves, el Superman de los años 50, apareció muerto de un disparo en su dormitorio. Oficialmente, se quitó la vida. La contradicción era insoportable. El hombre que representaba la justicia murió víctima de la injusticia. Y cuando Christopher Reeve, décadas más tarde, quedó cuadrapléjico tras caer de un caballo, millones lo sintieron como un presagio. Algunos decían: Superman volvió a sacrificarse por nosotros. Otros murmuraban: la capa siempre cobra su precio. Lo que debía ser un ícono de esperanza empezaba a sonar como un aviso, una maldición que no descansaba. Y mientras el mundo celebraba a su héroe, gobiernos enteros comenzaron a verlo como amenaza. En México y Argentina, líderes religiosos acusaban al personaje de competir con Cristo. En plazas y parroquias hubo protestas, incluso quema de pósters. En la Unión Soviética, los cómics eran tratados como veneno capitalista. Niños los escondían como si fueran drogas. Algunos números eran tachados con tinta negra, otros simplemente desaparecían de las bibliotecas. En Medio Oriente, predicadores lo llamaron Dios falso y organizaron ceremonias para destruir todo lo que llevara la S en el pecho. Un héroe que debía unir se convirtió en un espejo incómodo. Cada cultura veía en Superman lo que más temía. Así nació el mito, entre pobreza y traición, entre censura y fanatismo, entre aplausos y cadáveres. Superman no solo fue promesa de justicia, fue desde el inicio un ícono marcado, un altar que arrastraba tragedias a todo aquel que se acercara demasiado a su sombra. Quédate, porque lo que viene no es un cómic, ni una leyenda urbana. Lo que viene son nombres, rostros, familias enteras, devoradas por la maldición de la capa roja. Sección 2. La maldición del rodaje. Un héroe debería inspirar esperanza, pero con Superman ocurre lo contrario. Cada vez que alguien se pone la capa roja, la tragedia parece agazaparse en la sombra. Es como si el traje no fuera de tela, sino de plomo. Un peso maldito que aplasta, que rompe, que mata. Los archivos de Hollywood están llenos de accidentes, muertos y ruinas personales, todos ligados al hombre de acero. Y cuando unes los puntos, la imagen que emerge no es de un héroe, es un maleficio. George Reeves, El disparo en la oscuridad. 1959, medianoche en Los Ángeles.
La policía entra en una habitación. Sobre la cama, el cuerpo de George Reeves, el Superman de la televisión. Un disparo en la cabeza. Oficialmente, se quitó la vida, pero los detalles no encajan. Los amigos estaban en la casa y ninguno escuchó el disparo de inmediato. No había pólvora en sus manos. La pistola estaba en un ángulo extraño. Y lo que sí había eran rumores. Un romance con la esposa de un poderoso productor. Conexiones con la mafia. Cuentas pendientes. El caso se cerró rápido. Demasiado rápido. El público no lo creyó. Ese día murió un actor y nació la maldición. ¿Tú qué crees? ¿Reeves se disparó o le dispararon? Christopher Reeve, el hombre que ya no voló. El Superman definitivo. El rostro que enseñó al mundo a creer que un hombre podía volar. 1995. Una competencia ecuestre. Reeves sonríe, toma las riendas. El caballo tropieza. Un segundo de silencio. Y luego el impacto. El cuello se parte contra el suelo. Y el héroe que enseñó al mundo a volar nunca volvería a caminar. Cuadrapléjico, atado a un respirador. Su cuerpo, antes invencible en pantalla, convertido en una prisión de huesos y cables. Durante años, luchó con admirable voluntad. Se convirtió en activista, inspiró a millones, pero la maldición no lo soltó. En 2004, Christopher Reeve murió. Poco después, su esposa Dana, su compañera en esa lucha, fue consumida por un cáncer brutal. 2 vidas apagadas, casi al mismo tiempo. El público lo lloró, pero también sintió un escalofrío. Algunos dijeron, Superman volvió a sacrificarse por nosotros. Otros murmuraban, la capa siempre cobra su deuda. ¿Accidente o castigo por volar demasiado cerca del sol? Dame tu opinión en los comentarios. Margot Kidder, Lois Lane en ruinas. Margot Kidder, la Lois Lane más recordada en pantalla, fuerte, brillante, el gran amor de Superman. En la vida real, un espiral oscuro. Crisis nerviosas, bipolaridad, meses enteros desaparecida, encontrada vagando por las calles, desorientada, perdida en su propio mundo. En 2018 fue hallada muerta en su casa. La autopsia confirmó sobredosis intencional. La mujer que interpretó al amor de Superman murió sola, derrotada por sus propios demonios. En el cine, Lois siempre era salvada. En la vida real, Superman nunca llegó. Ecos secundarios. El maleficio no siempre mata de inmediato. A veces se conforma con destruir lentamente. Richard Pryor, contratado para dar comedia en Superman 3, terminó ridiculizado, hundido en adicciones, consumido por la esclerosis múltiple. Lee Kidley, el bebé Kal-El en la primera película, murió a los 14 años, asfixiado por solventes. Kirk Allen, el primer Superman del cine, murió con Alzheimer, olvidado. Dean Cain, héroe televisivo de los 90s, terminó ridiculizado como el Superman barato. Brandon Routh, el nuevo rostro de 2006, quedó encasillado y relegado al olvido.
El héroe que debía traer gloria sembraba ruina en quienes lo encarnaban. Momento musical: el requiem de un héroe. La maldición de Superman no solo se cuenta en muertes, también se escucha en su música. Superman Match, John Williams, 1978. Todos la conocen. En 1978, el legendario compositor John Williams creó la Superman March para Superman, The Movie. Es sin duda la marcha más icónica de los superhéroes. Majestuosa, brillante, diseñada para que el público creyera que un hombre podía volar. Pero ese mismo tema, con el tiempo, se convirtió en un eco triste. Porque cada vez que suenan esas trompetas, no solo recordamos el ascenso de Christopher Reeve, también recordamos su caída, inmóvil tras un accidente que lo encadenó a la tierra para siempre. Can You Read My Mind? Margot Kidder. Un poema de amor susurrado por Lois Lane a Superman. Hoy suena como un lamento de una mujer que terminó sola, perdida, apagada en la sombra. Krypton's Theme, la voz de Marlon Brando. Un rezo solemne de un padre a su hijo, pero cuando conoce la tragedia de su familia, esas frases suenan como maldición. No un rezo, sino una condena. 3 melodías, 3 fantasmas, 3 advertencias. Lo que debía ser esperanza se convirtió en un eco oscuro que aún vibra cada vez que esas notas suenan. Cuando escuchas la música de Superman, ¿sientes esperanza o sientes la maldición? Marlon Brando, el padre maldito. Incluso los que rozaban la capa parecían pagar un precio. Marlon Brando, leyenda de Hollywood, fue Jor-El, el padre de Superman. Poco después, su familia se convirtió en un infierno. Su hijo Christian fue condenado por asesinato. Su hija Cheyenne se quitó la vida a los 25 años. El hombre que encarnó al padre del héroe vio a sus propios hijos caer bajo tragedias que parecían escritas por un guión maldito. ¿Casualidad? ¿O la maldición alcanza incluso a los que solo tocan la capa? ¿Tú qué piensas? Henry Cavill, el Superman traicionado. El maleficio no siempre mata, a veces destruye desde adentro. Henry Cavill, el Superman moderno, adorado por los fans, es visto como el rostro perfecto del héroe. En 2022, Warner anunció su regreso triunfal. Él mismo lo confirmó, emocionado. Semanas después, lo despidieron, sin explicaciones, sin despedida. De héroe perfecto a descartado. El Superman más querido de esta generación, traicionado por los mismos que lo eligieron. La maldición había mutado. Ya no era balas ni accidentes. Ahora se disfrazaba de contratos rotos, de decisiones frías que destruyen carreras. Un disparo en la oscuridad. Un héroe encadenado a la tierra. Una Lois sin rescate. Un bebé que nunca creció. Un padre rodeado de tumbas. Un Superman traicionado. Demasiadas tragedias. Demasiadas coincidencias. La capa no protege. La capa condena. Y lo más inquietante es que sigue colgada, pesada, esperando al próximo actor que crea que puede ser invencible. ¿Coincidencia o el héroe más luminoso es, en realidad, el más maldito de Hollywood?
Sección 3. Legado y curiosidades. La maldición de Superman no se detuvo en las muertes, ni en los accidentes. Se filtró en algo más profundo: el cine, la cultura, la religión y hasta la mente colectiva. Superman no solo fue un héroe, fue un espejo, un fantasma, un símbolo demasiado grande para ser controlado. Y las cicatrices que dejó todavía sangran. Influencia en el cine: la sombra en pantalla. Superman nació como héroe luminoso, pero las tragedias que lo rodeaban lo convirtieron, sin querer, en semilla de horror. El Hombre de Acero inspiró esperanza y pesadillas. Del héroe al monstruo, Brian Bourne. 2019. James Gunn produce una historia familiar. Un niño llega del espacio. Una pareja humilde lo cría con amor en su granja. El mismo inicio que Superman. Pero algo cambia. El niño no sonríe. Ese niño observa, frío, distante. Y cuando la madre le canta una canción de cuna, sus ojos se iluminan como brasas encendidas. En segundos, atraviesa con rayos láser la cabeza de la mujer que lo amaba. Un héroe convertido en asesino. La esperanza transformada en pesadilla. El Superman fúnebre de Zack Snyder. Ni siquiera el cine mainstream pudo escapar. En Batman y Superman de 2016, Zack Snyder nos mostró a Superman en un ataúd negro. Una procesión solemne, lenta, más ritual que homenaje. No era un héroe, era un cadáver. Los fans no tardaron en sentir el eco. Superman, símbolo de vida y esperanza, reducido a un cuerpo sin aliento. El mito en el terror moderno. El héroe que se vuelve monstruo, se volvió tendencia. En The Voice, 2019, Homelander es un Superman corrupto que sonríe, mientras mata. En Invencible, 2021, Omni-Man se quita la máscara y revela lo que todos temían: un dios con poderes, pero sin humanidad. Críticos coinciden: estas figuras existen porque ya no podemos ver a Superman como invencible. Lo vemos inevitablemente condenado. Un mito de luz, corroído por la sombra. El hombre que debía salvarnos terminó siendo usado como arquetipo de horror. La escena más icónica, un presagio. Todos recuerdan un momento. No fue un vuelo, ni una batalla. Fue algo más simple. En una cabina telefónica. Clark Kent entra encorvado, torpe, la mirada insegura. En segundos, se endereza. Su espalda se tensa, su rostro cambia y Clark desaparece. Frente a la cámara, nace Superman. Controversias. El héroe dividido. Superman debió unir, pero siempre terminó dividiendo. En los 50, grupos religiosos lo llamaban Nuevo Dios Falso, un Mesías de papel. En los 70, conservadores lo acusaron de indecente por su traje ajustado. En 2006, Superman Returns escandalizó al insinuar que tenía un hijo fuera del matrimonio. En 2013, Man of Steel lo mostró como un mesías de 33 años que se sacrifica por la humanidad. Para muchos, una blasfemia. No solo en el cine. En 2011, DC Comics lo hizo renunciar a la ciudadanía estadounidense. Políticos lo llamaron traidor. En 2021, la editorial reveló que Jonathan Kent, su hijo,
Era bisexual. La noticia generó amenazas, protestas y odio. Superman, el héroe que debía inspirar unión, se convirtió en campo de batalla ideológica. Legado en la cultura pop. La S en su pecho se volvió símbolo global. En la Segunda Guerra Mundial se pintó en carteles militares, no como ficción, sino como propaganda de fuerza americana. En la música, bandas como Genesis o Crash Test Dummies cantaron sobre él, pero no como Salvador. Lo retrataron como un mito roto, como figura trágica. En la televisión, Smallville 2001-2011 llevó la historia de una nueva generación, éxito mundial, pero detrás de cámaras, otra sombra. Allison Mack, actriz clave, terminó condenada por su rol en la secta NXIVM, un eco inquietante de la maldición, escondido bajo la fachada juvenil de la serie. Superman dejó de ser héroe, se volvió espejo, un espejo donde la cultura pop refleja obsesión con la esperanza y con la caída. ¿Qué referencia recuerdas más? ¿Las películas, las series o las extrañas apariciones en la música? Impacto en la religión y la psicología. Superman nunca fue solo un entretenimiento. Para algunos, fue un dios moderno. Para otros, una carga imposible. En seminarios de teología, lo estudiaron como figura mesiánica, un hijo enviado desde el cielo, criado por humanos, que a los 33 años se sacrifica por la humanidad. El paralelo con Cristo era tan evidente que muchos líderes religiosos lo llamaron blasfemia. Para la psicología, descubrió otra maldición, el síndrome de Superman. Hombres que creen que deben ser invulnerables, incapaces de pedir ayuda, hasta colapsar. En los 90s, estudios mostraban que niños obsesionados con Superman sentían frustración al enfrentarse a un ideal imposible. Algunos adolescentes caían en depresión. En adultos, generaba ansiedad la idea de que si no eres perfecto, eres un fracaso. Lo que debía inspirar esperanza terminó dejando heridas invisibles. Superman dejó más que películas, dejó símbolos, polémicas, obsesiones. Inspiró al terror, dividió religiones, obsesionó a la cultura pop y sembró frustraciones en la mente de miles de fanáticos. Quizás esa sea la huella más inquietante de todas. Superman ya no es un personaje, es un mito moderno, un mito maldito que arrastra culto, tragedia y obsesión donde aparece. Sección 4. Estrenos relacionados. El Rosario Maldito. Superman siempre regresa. Cada década alguien más se atreve a ponerse la capa. Y cada vez el precio es distinto, pero siempre hay un precio. Los primeros vuelos, 1940-1950. 1941. Superman Animated Shorts de los hermanos Fleischer. Animación revolucionaria, ovacionada en su época. El resultado, el estudio se desplomó en bancarrota poco después. El héroe brilló en pantalla, pero fuera de ella arrastró ruina financiera. 1942. Kirk Allen. El primer Superman de carne y hueso. Los niños lo adoraban en las matinés de sábado, pero Hollywood lo desechó como un juguete roto. Murió olvidado, con Alzheimer, incapaz de recordar que alguna vez había volado. Y en 1959, George Reeves, el Superman televisivo, alcanzó la fama en Adventures of Superman,
pero terminó muerto en su dormitorio, con un disparo aunque aún hoy nadie sabe si fue suyo o de alguien más. El héroe en pantalla, el cadáver en la vida real. El Superman de cristal, 1978-1987. En 1978, Superman the Movie, Christopher Reeve se convirtió en un dios moderno. El estreno fue gloria, taquilla, récord, la pantalla prometía. ¿Crees que un hombre puede volar? Y el mundo lo creyó. Pero lo que empezó como un milagro terminó como condena. Reeve quedó encasillado, luego roto por un accidente que lo condenó a la silla de ruedas. Las secuelas cinematográficas también cayeron. Superman 2, arruinada por disputas y despidos. Superman 3, convertida en comedia ridícula. Superman 4, fue un desastre que hundió la saga. La maldición no descansaba, ni en la pantalla, ni en la vida de su estrella. La televisión juvenil, 1990-2000. Los 90 trajeron Lewis and Clark, The New Adventures of Superman. Dean Cain y Terry Hatcher se convirtieron en ídolos televisivos, pero la fama se apagó tan rápido como encendió. Ambos quedaron encasillados, arrastrando carreras que nunca recuperaron el brillo. 2001, Smallville. 10 años de éxito mundial. Una generación creciendo con Clark Kent adolescente. Parecía escapar a la maldición, hasta que estalló el caso de Allison Mack, la actriz pieza clave de la serie. Terminó condenada por su rol en la secta NXIVM, vinculada a la explotación sexual. Lo que parecía un triunfo juvenil terminó manchado de oscuridad. Una vez más, la maldición se disfrazaba de éxito. El Superman moderno, 2006-2022. 2006, Superman Returns. Brandon Routh confesó después de cargar el traje que fue como vivir bajo la sombra de los muertos que lo precedieron. Su carrera quedó enterrada en esa sombra. 2017, Man of Steel. Henry Cavill, el Superman perfecto, un reinicio que prometía gloria. Pero lo que vino fue caos, polémicas entre estudios, guerras de fans, discusiones ejecutivas erráticas. Batman y Superman polarizó hasta el odio. Justice League fue un campo de batalla. Snyder hundido en tragedia personal, cambios de director, una película mutilada en los cines. Cavill, amado por los fans, terminó traicionado, expulsado del papel en plena cima. El Superman moderno, devorado no por balas, sino por contratos rotos. 2025, el futuro bajo sospecha. Y ahora James Gunn preparó un nuevo comienzo. David Corenswet lleva la capa. El estudio lo anuncia como renacimiento. La prensa habla de un nuevo Superman para una nueva era. Pero si miras atrás, la pregunta es inevitable. ¿Será este Superman que rompa la maldición o el próximo en caer bajo su sombra? De los seriales antiguos a los blockbusters modernos, la historia se repite. Estudios arruinados, actores olvidados, ídolos quebrados, promesas traicionadas. La capa que promete esperanza parece ser en realidad una sentencia. Y lo más perturbador es que la maldición no se ha detenido. El calendario ya tiene escrita su próxima fecha, el próximo estreno, el próximo sacrificio. ¿Crees que Corenswet logrará escapar de la maldición o será otro nombre en esta lista de tragedias? Dame tu opinión en los comentarios. Sección 5. Nuevos estrenos 2025. El altar sigue abierto.
El nuevo Superman ya no es promesa, ya voló. Las luces de Hollywood iluminaron el 2025 como si fuera un ritual. Un telón rojo, un héroe reluciente, un estudio que juraba que esta vez sí, la maldición estaba rota. Pero bajo cada aplauso latía la misma pregunta: ¿de verdad habían vencido a la sombra o solo la maquillaron con millones? El renacimiento de James Gunn. James Gunn levantó el mito una vez más. David Corenswet apareció como un Clark Kent dividido entre dos mundos, su herencia kryptoniana y su vida como reportero en Metrópolis. Rachel Brosnahan fue la voz humana de Lois Lane. Nicholas Hoult, un Lex Luthor político, elegante, venenoso. El estreno fue un éxito inmediato. $125 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos, más de 600 millones a nivel mundial. Números que parecían gloria, pero escucha bien, cada cifra suena como moneda cayendo en un altar, cada entrada vendida como una oración dirigida a un Dios que nunca se conforma y siempre exige sangre. La crítica aplaudió, 83% en Rotten Tomatoes. Variety lo llamó retorno vibrante, pero las grietas aparecían rápido. The Guardian lo acusó de ser un clímax caótico y en Pulp lo descubrió como tortura audiovisual. El público respondió con entusiasmo, pero incluso entre los aplausos había murmullos. Algo no encaja, algo huele a maldición. La maldición no se rompe con cifras, no se rompe con aplausos, no se rompe con reseñas. Solo espera, pacientemente. Espera el próximo nombre en la lista, y mientras la capa siga colgada, la noche sabrá otro nombre. Despedida. El expediente se cierra aquí, pero la maldición no conoce cierre. George Reeves, Christopher Reeve, Margot Kidder, Henry Cavill, David Corenswet. Nombres distintos, destinos distintos, pero todos marcados por la misma sombra, la de un héroe que nunca fue un héroe, sino un verdugo, disfrazado de salvador. Cada bala perdida, cada hueso roto, cada carrera devorada, son recordatorios de que la capa no protege, la capa condena. ¿Crees que es coincidencia? Entonces dime, ¿por qué ningún otro ícono de Hollywood ha arrastrado tantas tragedias? No es azar, es hambre. Un hambre que se alimenta de quienes se atreven a volar y quizás también de quienes se atreven a escuchar. Ahora la noche sabe tu nombre. Si quieres seguir explorando las sombras, deja tu marca. Suscríbete, comparte este episodio y escribe en los comentarios qué otra maldición debemos abrir. Cada palabra que dejes aquí será otra chispa que mantenga viva la oscuridad. Soy Mick, el guardián de historias, y esto es Oscura Frecuencia, donde lo más oscuro del cine de terror se releva y donde las historias no solo se cuentan, se descubren. Hasta entonces, no apagues la luz, porque en algún lugar esa capa sigue extendida, pesada, esperando al próximo que se atreva a volar.